Lunes 4 de octubre de 2021, gracias por sintonizar Criterios. Esta noche vamos a hablar de temas legislativos, también de temas de coyuntura nacional, y para eso hemos invitado a la diputada Anabel Belloso, diputada del partido FMLN, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta noche. Bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Un saludo también a toda la audiencia que se informa a través de Criterios. Es para mí un placer poder estar intercambiando sobre los temas de interés de la realidad nacional y pues en la disposición de que podamos conversar. Comencemos con el presupuesto para el 2022 que se presentó la semana pasada, justo a tiempo, entiendo, porque el jueves era el último día. Sí, la Constitución de la República establece como fecha máxima el último día de septiembre y justamente se cumplió, ¿verdad? Cabalidad el día 30. Antes de que finalice el año. Exacto, el día 30 de septiembre fue presentado por el gobierno a través del ministro de Hacienda. Hay que decir que hasta el momento, ¿verdad? No ha sido, digamos, compartido el documento, por lo menos no con nosotros, sí. Como grupo parlamentario no tenemos el texto pleno, ¿verdad? Para poder profundizar o empezar ya el análisis, porque es un tema bastante complejo, pero relevante, que requiere mucho detalle en su análisis y valoración, y por lo tanto, aun cuando se ha solicitado, no lo hemos tenido todavía a la vista, tampoco ha sido colgado en el portal de transparencia de Hacienda. Se sabe lo que el ministro dijo a través de la conferencia. Lo que se ha publicado en diferentes medios. Exacto, y lo que se ha publicado en los diferentes medios, y pues sobre eso uno ya tiene valoraciones preliminares sobre uno de los temas, como lo digo, de mucha relevancia, dado que un presupuesto general de la nación es la máxima herramienta de política pública y refleja, y debería reflejar, las prioridades de un gobierno. Así es. Bueno, son 7.967 millones de dólares, casi acercándonos a los 8.000. Sí. Y lo que dijo el ministro es que está con una brecha presupuestaria de 498 millones. El mismo ministro asegura que existe un 62% menos en comparación a la brecha presupuestaria del 2021. ¿Qué es lo que se necesita para que se tenga sin problemas este presupuesto? Bueno, un presupuesto, Francisco, debe cumplir con ciertos principios básicos, ¿verdad? El tema del equilibrio presupuestario, la transparencia, que hasta hoy ese principio, digamos, que está fallando, porque ya fue dado a conocer o presentado, inmediatamente tuvo que darse a conocer de manera pública, general, para que la población conozca cómo piensa el gobierno invertir los recursos de todos y todas el próximo año. El tema del equilibrio presupuestario, obviamente siempre, digamos, ¿verdad? Ha habido, por lo menos en los últimos años, a través de un mandato también de una sentencia de la Sala de lo Constitucional durante los gobiernos del Frente, requirió que todo presupuesto que tuviera necesidad de endeudamiento, de nuevo endeudamiento, se transparentara en el mismo momento de la presentación del presupuesto. Sí. Y eso, digamos, que fue ya algo que se ha venido cumpliendo, y hay que aclarar en términos de qué es la brecha desfinanciada en un presupuesto. Sí, sí. Así como funciona en nuestros hogares. Yo tengo una proyección de que voy a tener ingresos por $100. Es proyectado. Es proyectado. Ajá. Pero mis gastos son, y yo los proyecto según lo que ya tengo fijo que debo gastar, que así sucede también con el país, más otras cosas que puedan surgir. Digo, tengo gastos de 150. Sí. Entonces, la brecha obviamente ahí va a ser $50, viéndolo en ese ejemplo práctico. Pero ¿qué pasa acá? El año pasado, por ejemplo, para el presupuesto 2021, la brecha desfinanciada era de 1.273 millones. Pero la brecha en general, era de más de 1.500 millones y requería nueva deuda por 1.200. Sí. Esa diferencia se cubría con créditos ya aprobados anteriormente. Y eso es lo que hay que verificar. El ministro siempre hace, digamos, o mezcla los conceptos diciendo que la brecha es 498 millones, sí, cuando eso es el requerimiento de nueva deuda, que de seguro los ingresos obviamente son menores a los gastos. Habrá ahí un espacio que ya lo están cubriendo con los créditos que ya ha aprobado, por ejemplo, la Asamblea Legislativa actual. Ahora, que no es poco, ¿verdad? Sí. Tampoco. Aquí entraría en juego también el acuerdo financiero que se espera del Fondo Monetario Internacional. Mire, en ese tema pareciera, ¿verdad? Porque cuando uno hace las consultas o pregunta a funcionarios, como es el caso del presidente del Banco Central, el mismo ministro de Hacienda, no hay mayor detalle.
tendría que profundizarse, pero ese es otro tema, no está incluido en el presupuesto. El posible acuerdo, si es que en algún momento se llega, sabíamos que venía siendo negociado por alrededor de 1.300 millones, que es aparte de este requerimiento específico para el presupuesto 2022. Entonces se va a necesitar nueva deuda. Sí, nueva deuda se requiere, y esos 498 millones, por ejemplo, son ya parte del requerimiento que están planteando que se tiene de nuevo endeudamiento a través del presupuesto 2022. Pero a lo que yo quería ir, quizás para que se entienda mejor, es que esos 498 van a ser nueva deuda, pero sin duda la brecha del presupuesto ya se empezó a cubrir con financiamientos que ya están aprobados desde este año y que no se terminan de ejecutar. Y además, ¿por qué uno dice esto? Porque cuando ve dentro de las prioridades que se mencionaron, como programas de primera infancia, el tema de escuelas, de infraestructura escolar, hay créditos que esta Asamblea Legislativa, compuesta en su mayoría por Nuevas Ideas y sus aliados, votó para esos financiamientos, y que habría que preguntarle al gobierno cuánto ha logrado ejecutar, o si es que eso lo están proyectando para el otro año. Para el 2022. Porque al menos uno en la realidad concreta en los territorios no se observa la ejecución de obras, ¿verdad? La inversión pública prácticamente ha tenido una ejecución sumamente baja, que es otro de los rubros que mencionaban también en el discurso de presentación el ministro, que tiene un incremento para el próximo año, pero habría que ver cuánto ejecutaron este año. Bueno, el mayor refuerzo presupuestario para educación, salud y seguridad y defensa, que va de los 3.000, la cantidad exacta que se menciona es 3.443 millones. 6.3% de incremento en comparación a lo asignado en el 2021 para estas carteras. Sí, y es precisamente que habrá que ver ya en el detalle de dónde están reflejados los incrementos, hacia qué va orientado ese refuerzo al presupuesto en el caso de educación, por ejemplo. Porque el año pasado la mayor parte del incremento en educación se la llevó la apuesta por la entrega de computadoras, y que la Asamblea Legislativa anterior lo acompañó con sus votos. Fueron más de 214 millones destinados puntualmente para ese programa. Pero hoy escuchamos nuevamente en el discurso que se trata del tema de tecnología, de acceso a tecnología desde el ámbito de la educación. Habría que ver si se terminó de completar la entrega, por ejemplo, de las computadoras, si se utilizó los 214 millones que iban destinados para eso, y si hoy no es, digamos, repetir los rubros a los que se reforzó en el 2021, para conocer si es realmente oportuno. Yo creo que la inversión en educación, en salud, que efectivamente deberían ser siempre las prioridades, pues debe estar justificada, y obviamente tendría el acompañamiento. Creo que sería pues irresponsable no acompañar, pero siempre y cuando esté claramente identificado hacia dónde van orientados esos recursos. No lo conocemos. Y además, cuando hemos visto en la ejecución del presupuesto, por ejemplo, que por un lado aprueban 250 millones de deuda para infraestructura escolar, pero por el otro lado, de los recursos ordinarios del presupuesto, donde ya había una partida presupuestaria destinada a infraestructura para mejorar las escuelas, se le quitan los recursos. Entonces uno dice, le estoy quitando por este lado de fondos propios, ¿verdad?, que provienen del esfuerzo de todos y todas, y por el otro lado estoy endeudándome. Entonces hay como un manejo muy irresponsable de las finanzas públicas, en el sentido de que no se prioriza. Y le quito a educación para ir a fortalecer, por ejemplo, Presidencia de la República. O la Fuerza Armada de El Salvador. O las Fuerzas Armadas también. Bueno, se dice que la Fuerza Armada de El Salvador tendrá un mayor presupuesto. En algunos titulares de medios escritos hemos visto que sería el más alto desde los acuerdos de paz. ¿Será así? Sí, es cierto. En los últimos 2 años también atrás, los refuerzos o los incrementos al Ministerio de Defensa han sido exponenciales. Y entonces uno habla de prioridades. ¿Será realmente para las condiciones actuales del país, los problemas del día a día de la gente en materia de salud, en materia de educación, del alto costo de la vida, tendrán un respaldo en fortalecer
o una respuesta, mejor dicho, a esos problemas en fortalecer una instancia como la Fuerza Armada. Yo creo que hay otras prioridades, hay otros rubros donde debería apostarse estos recursos en lugar de estar fortaleciendo estas instancias. Y lo que deja a la vista es la claridad de la política de militarización que existe en el actual gobierno, de tener, obviamente, una instancia como las Fuerzas Armadas instrumentalizada, haciendo un uso de esta bajo fines políticos y no sobre los fines que la misma Constitución le establece. Entonces es bien complejo porque obviamente es el reflejo de las prioridades del actual gobierno. ¿Qué pasa con medio ambiente? ¿Qué pasa con cultura? Que deberían de ser también otras instituciones a las que le deberían de dar prioridad, pero vemos que no, que siguen siendo instituciones con presupuestos sumamente bajos. Vamos a ir a nuestra primera pausa, diputada. Al regreso vamos a hablar un poquito más de las prioridades que deben de existir en este presupuesto 2022 y también de la ley transitoria para subsidio de gas licuado que se aprobó la semana anterior, el martes pasado en la plenaria. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con Criterios. Seguimos conversando con Anabel Belloso, diputada del FMLN. Diputada, nos quedamos un poco en el bloque anterior sobre las prioridades que deben existir, que a lo mejor no están reflejadas en este presupuesto 2022. No, justamente es lo que nosotros hemos empezado a señalar, porque más allá del tema de educación, de salud, deberían haber también otros rubros a los que se debe fortalecer, hablando desde el presupuesto, para que puedan actuar de mejor forma de cara a las problemáticas que vive el país. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, el mismo tema de la apuesta a la cultura, la vivienda, que en el discurso muchas veces se utiliza, digamos, estas instancias o estas instituciones para decir de que sí son una prioridad, pero a la hora de apostarle realmente con la dotación de recursos, pues quedan siempre siendo de las instituciones a las que los presupuestos pues que se les asignan son menores, son muy bajos y obviamente no pueden cubrir, digamos, todas las funciones que se esperaría que hagan por parte de las instancias del Estado. En este caso hablo específicamente del tema ambiental. Sabemos que hay una gran demanda en el sentido de que se ordene, por ejemplo, el tema de los permisos, que el tema del desarrollo económico lleve siempre a la par el eje y el componente de desarrollo sostenible, un desarrollo económico sostenible, amigable con el medio ambiente. ¿Y qué rol juega en este caso el ministerio? Pues prácticamente vemos una gran pasividad o al contrario una facilitación de procedimientos que a la larga lo que hacen es afectar nuestro medio ambiente. Eso por hablar de un tema. Sí. En el caso también, según se conoció, y por eso yo decía, es importante ver cuánto se ha ejecutado del presupuesto vigente en los diferentes rubros, porque en los presupuestos presentados por el gobierno de Bukele en el 2020 y en el 2021 se habían utilizado algunas cuentas específicas dentro del presupuesto para generar una especie de bolsones de dinero sin destinos claros. La población recordará que para el del 2020 utilizaron la figura de gastos financieros con crecimientos sumamente altos, donde no había justificación. ¿Y eso fue por la pandemia? No, eso fue antes, eso fue el discutido 2019 para que se ejecutara en el 2020. Luego, pero se utilizó parte de ese dinero después para la pandemia. El tema es que
en el marco de la pandemia, ¿O no se dio cuenta de eso? La Asamblea no se dio cuenta de de muchas transferencias, porque el gobierno, de manera irresponsable, haciendo una interpretación a conveniencia de la ley, utilizó lo que se denomina el FOPROMID, el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, para saltarse el paso de ir a la Asamblea Legislativa para solicitar las transferencias presupuestarias. Eso pasó. Que hay que decirlo que es inconstitucional. Ya hay jurisprudencia donde dice que cuando hay traslado de fondos de una instancia a otra debe pasar siempre por la Asamblea. Y el mecanismo del FOPROMID también tiene sus limitantes. Es únicamente cuando un decreto de emergencia está activo. Y hay que decirlo, sí hubo un decreto de emergencia al inicio, ¿verdad?, de la pandemia, validado allá por el 14 de marzo del 2020, pero ese tuvo una duración, y una vez terminado ese decreto tuvo que ya aplicarse la ley tal cual se manda, sí. Y eso no ha sido posible. Y aún así, para el presupuesto que está vigente este año, el gobierno el año pasado utilizó otra cuenta, sin justificaciones muchas veces de para dónde iba. Es el tema de las consultorías. Hubo un crecimiento exorbitante en consultorías, pero ese se modificó porque al final la Asamblea, dentro de sus facultades, hizo ajustes al presupuesto vigente, y que fue el que al final aprobamos. Y en nosotros acompañamos luego de que se hicieron los ajustes necesarios, que se disminuyó el requerimiento de nueva deuda, adaptando lo que ya se había aprobado de deuda en el marco de la emergencia, corrigiendo este tipo de temas como los de las consultorías, priorizando en la disminución del gasto de publicidad, del mismo organismo de inteligencia de Estado, que sabemos que al final hoy cumplen una labor más de espionaje prácticamente que de una función de seguridad en aras del beneficio del país. Por lo tanto, habrá que ver también esto, porque muchas veces se utiliza en el discurso términos como ya no existe la partida secreta, pero hoy podríamos decir que el FOPROMID, así como lo han utilizado, podría significar una especie de partida secreta, porque no se ha transparentado ante la población cómo se ha utilizado. Lo que más se ha cuestionado, decía el ministro, es la publicidad. Sí. Y hay una reducción, porque entiendo que en el presupuesto en el que estamos era de 6 millones. Sí, quedó entre 6 o 7 millones, si no me recuerdo. Pero hoy es de 4 millones, hay una reducción de 6, así dice el ministro de Hacienda. Y acá debería de ser el honesto de cara a la gente, ¿verdad?, sincero, en el sentido de que una cosa es lo que la Asamblea le aprobó en el marco del presupuesto y de la discusión, que es cierto, anda por los 6 o 7 millones, se hizo una reducción porque ellos habían pedido, si no mal recuerdo, alrededor de 22 millones. Mire, diputada, pero en realidad aquí dice reducción y algo específico, como es la publicidad, pero en concreto de 7.967 millones que contempla el presupuesto del próximo año, se está hablando de un 7.3% de incremento. En general, del presupuesto, sí. Pero yo solo quiero decir algo con lo anterior de publicidad. Una cosa es lo que la Asamblea aprobó para cuando se aprobó el presupuesto, pero en el transcurso de este año y solo en este periodo legislativo, a partir del 1 de mayo, ha habido en 2 ocasiones, son las que recuerdo, si no es que más, incrementos a la partida de publicidad. Sí, porque el gobierno ha llegado a pedir más fondos para esto. Entonces, en el discurso se oye bonito decir de que es menos que lo que este año se ha aprobado, pero habrá que ver si en la ejecución durante el próximo año obviamente no le van a estar metiendo e inyectando más recursos a través de reformas al presupuesto, dejando sin fondos otra partida para fortalecer publicidad, que sigue siendo un tema polémico porque no es una prioridad, sobre todo en un gobierno que tiene un esquema de una maquinaria comunicacional para insertar en la mente de la población la percepción que ellos quieren del país, aun cuando esto sea totalmente ajeno a lo que la gente vive en el día a día. Se trata así de un presupuesto que tiene un incremento general del de un poco más del 7%. 7.3%, con una también proyección de ingresos, hay que decirlo, bastante optimista, que habría que escuchar de cara a quienes, de boca, mejor dicho, de quienes hicieron estas proyecciones, cómo lo planean, porque el tema de los ingresos también hay un incremento alrededor del 16%, teniendo en cuenta una crisis económica que sigue golpeando a las familias y que digamos que este año ha sido un poco, digamos que el tema de los ingresos no se ha visto tan afectado porque lastimosamente también hay un incremento en los precios y que eso deriva
en un incremento en la recaudación del IVA, por ejemplo, que está ligado directamente al tema de los precios que se pagan en bienes y servicios. Y habría que ver entonces cómo han hecho esas proyecciones, porque siempre, lo dijimos el año pasado y lo reiteramos hoy, es necesario tener en cuenta cómo estoy pensando que voy a tener esos niveles de recaudación y que esto no lleve detrás posibles medidas que vayan en contra de los intereses de las grandes mayorías. Y aquí se une con el tema de la discusión que hay sobre el convenio o posible convenio con el Fondo Monetario. Sabemos que siempre hay como algunas condicionantes. Y si es que en algún momento el fondo vuelve a retomar las discusiones, porque obviamente el gobierno dice que están en negociación todavía. Exacto. Digamos que se llegue a concluir en algo, sí, a pesar de las circunstancias que el fondo obviamente la ha de tener a la base, ¿verdad? En el sentido de la crisis política que existe, la inseguridad jurídica, la falta de independencia entre órganos de Estado, el control prácticamente. ¿Cree usted que eso está frenando eso afecta a ese acuerdo y cualquier otro acuerdo que se quiera llegar? Aun cuando el ministro dice que la banca multilateral pues está ahí en la disposición, hay que decirlo. Puede ser que esté ahí siempre abierta al diálogo, abierta a discutir posibles acuerdos de financiamiento, pero ¿bajo qué condiciones? Porque al final las crisis que se vive dentro de nuestro país, desde lo político y el mismo tema económico, el Bitcoin como una medida irracional adoptada por el país como moneda de curso legal, afectan en la calificación de riesgo. Es como cuando nosotros queremos ir a pedir un préstamo y nos dicen, no, usted no es sujeto de crédito porque hay riesgos que usted quizás no me va a poder pagar. Ya que está hablando de la criptomoneda, quiero preguntarle qué opina usted sobre el descuento de 20 centavos por galón de combustible al pagar con la cartera Chivo. Mire, ¿cómo lo ve usted? Sin duda es también una muestra más de que el gobierno ha tenido que recurrir a diferentes mecanismos para incentivar el uso del Bitcoin. Sí. Más allá de que la gente, dada la necesidad que tiene, ¿verdad? Obviamente puede hacer que esté descargando la aplicación. Hay lugares donde hemos conocido que le dan a cambio $25 inmediatamente cuando hace la descarga y que le hacen el bono, la entrega del bono de los $30 equivalentes en Bitcoin. Hay lugares donde a la gente incluso le están dando el efectivo directamente y la gente tiene que trasladar Eso ha estado pasando. Eso ha estado pasando. Y hoy por eso con hemos este visto anuncio, esas filas de gente. Exacto, porque hay una necesidad real. Miren, la gente tiene serios problemas en la economía familiar, el alto costo de la vida, en fin, y no hay respuestas reales a esta problemática. El tema del Bitcoin no va a venir a solventar eso, pero específicamente con el tema del anuncio de la promoción de las gasolineras, de algunas gasolineras con respecto a las compras con Bitcoin, sí, yo debo decir de que es lamentable que un presidente, habiendo problemas tan complejos en un país, se dedique prácticamente como que fuera desde una gerencia de mercadeo o de promoción de una empresa, hacer ese tipo de anuncios. Creo que es nuevamente una forma de tratar de incentivar algo, el uso de algo que la población en su mayoría rechaza y se sigue pronunciando en contra. Creo que es una irresponsabilidad que hagan siempre oídos sordos a esa petición de la gente que no quiere el Bitcoin, que sigue diciendo que no quiere el Bitcoin y que si hoy está haciendo la descarga de la aplicación es porque hay una necesidad concreta de dinero y lo que están buscando es cambiarlo inmediatamente a dólares, que es lo que le permite ir a comprar al mercado algo, porque pero uno habla con la gente. Necesita el dólar la gente. Exacto, se necesita siempre para el intercambio pues comercial de nuestros productos. No puede ser que creamos que somos una islita, que solo El Salvador va a tener el Bitcoin como moneda de curso legal, porque eso a la larga también tiene sus implicaciones en otras variables económicas, como el caso de las compras afuera, ¿verdad? Las importaciones, el mismo tema de las remesas. Es bastante complejo, pero lo más irresponsable es que el gobierno, a pesar de que la gente sigue rechazando la medida, busca a toda costa y a costa de recursos nuestros, porque con recursos públicos se está implementando. Habría que ver quién va a absorber esa oferta o esa promoción, porque no es así por así que se está diciendo que se va a bajar el precio del galón de combustible cuando se compre por Bitcoin. Eso deberían de estarnos informando y transparentando. Bueno, se nos fue este bloque y estamos pendientes de hablar de la ley transitoria para el subsidio al gas licuado. Sí. Esto se aprobó el martes pasado en plenaria. Con eso volvemos.
ver si entrémosle a la ley transitoria, padre. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos conversando con la diputada Anabel Belloso del FMLN y nos quedamos pendientes, diputada, de la ley transitoria para subsidio al gas licuado, Sí. que se aprobó el martes pasado. Sí, bueno, miren. ¿Ustedes no apoyaron? Nos abstuvimos de votar y razonamos luego a través de los medios para informar a la población el porqué, y voy a aprovechar acá también para reforzar el porqué de esa ¿Por qué se decisión. abstuvieron? Porque hay una realidad, es cierto, el precio del cilindro del gas licuado pues cada vez iba y ha estado incrementando en los últimos meses, golpeando la economía familiar. Sí. Sin embargo, hay que decir lo que se presentó el martes pasado, para empezar de ser una disposición transitoria sin mayor desarrollo y sin contenido, es algo que no era necesario. Si la intención real es apoyar a las familias, fácilmente el gobierno pudo haber llegado a solicitar, en este caso, para incrementar el monto del subsidio al gas, un refuerzo a esa línea en el presupuesto, que para este año 2021 se habían aprobado 65 millones, ¿verdad? Un poquito más de 65 millones de dólares, teniendo en cuenta pues que ya hay un mecanismo establecido. ¿Por qué crear una disposición transitoria? Por eso la parte de ser adicional, porque quedó así. Exacto, pero no hay necesidad de eso. Fácilmente, como lo digo, si el gobierno dice vamos a incrementar a $2 por cilindro el subsidio, yo estimo que son 100 millones más, por ejemplo, que es exagerando en este sentido. Entonces, de decir, bueno, lo que requiero es mover recursos para esa línea presupuestaria que ya funciona, y el mecanismo ya está dado por otros marcos normativos. ¿Qué pasa? Acá, en esta disposición, se dice en uno de sus artículos que faculta al Ministerio de Hacienda a hacer los movimientos que crea convenientes. Entonces, no sabemos de dónde van a obtener los recursos, de dónde va a venir. No queda establecido. Ley transitoria. No queda establecido cuánto será ese recurso que se utilizará, a cuántos beneficiarios hablan de 1.5 millones de hogares. Lo dicen y lo dijo la ministra incluso en la conferencia, pero en el decreto no hay nada claro. ¿Cómo es que se va a implementar? Tampoco se dice. Entonces, es bien complejo porque no podés tampoco aprobar algo sin tener la certeza de que al implementarlo eso va a funcionar y realmente va a ir a beneficiar a quienes esperás que beneficie. Por eso nosotros decidimos mejor votar abstención y señalar esos vacíos que en la disposición no se desarrollan, no se dicen. Incluso quienes vieron la presentación de la pieza por parte de las autoridades, en este caso de Economía, habrán visto que no se supo explicar. Hubo de manera reiterada. Y entró rápido, por defensa de trámite. Una hora antes, digamos, de que el Pleno lo conociera, se leyó en el Pleno, ahí se nos facilitó una copia rápidamente, y en lo que uno pudo analizar del texto que se conoció en esa hora, ¿verdad? Desde que entró, obviamente en el Pleno ya nos dieron la copia para poderlo leer. No hay un desarrollo, no hay una certeza de que la medida realmente va a impactar, y sobre todo dejando también, digamos, facultades más allá de lo que Hacienda tiene. En este sentido, no le corresponde hubiese sido eso. La Asamblea la que fácilmente, además, ahí están los votos de ellos, ¿verdad? O sea, ahora realmente uno lo entiende, es como por no transparentar quizás, en este caso, los recursos, de dónde van a venir, cómo se van a distribuir. No se planteó a través de otra forma que pudo haber sido más fácil, más rápida, más expedita, para que el beneficio estuviera en la población. Ahora, sí se establece, y no a través de esa disposición. Ahora sí se establece que va a ser auditado por la Corte de Cuentas. Eso sí quedó establecido. Sí, y eso al final
pues es obligación por constitución de la Corte auditar todos los fondos públicos, ¿verdad? Es como para decir, miren, aquí estamos diciendo, o sea, al final sí, la Corte lo va a hacer, pero ¿por qué no tener certeza ya de dónde están pensando obtener esos fondos para incrementar el subsidio? Esa medida, así como otras que están en discusión o que por lo menos han ingresado a la Asamblea Legislativa, pero que no se han discutido, deberían ser el centro de la agenda del trabajo legislativo y no estar aprobando otro tipo de cosas que a la larga no tienen un beneficio para las grandes mayorías, para la población, sino que van orientadas a satisfacer intereses de pequeños grupos. Y volviendo al tema, como el caso del Bitcoin. En el caso del subsidio a la energía, al gas, es uno de los puntos. Nosotros, en este caso junto a la compañera Dina, hace algunas semanas también presentábamos una iniciativa que queda a términos de recomendable por las facultades que tenemos como órgano de Estado, para que también el gobierno, a través de las instancias correspondientes, la CIGED, la CEL, y a quien le corresponda ver el tema del subsidio a la energía eléctrica, también emitieran a nivel de normativa, de reglamento, disposiciones que permitan también un poco aliviar el impacto que tiene el precio actual, ¿verdad? Y la subida del precio de la factura de energía eléctrica. O sea, hay muchos puntos que se pudieran estar analizando. En el tema de los combustibles también presentábamos hace algunos días una disposición. Vaya, en lugar de estar ofreciendo el descuento para descargar el archivo wallet, fácilmente el gobierno pudo haber dicho, por 3 meses exoneramos el cobro del IVA al combustible, al galón de combustible, porque sabemos que hay una serie de impuestos que se cargan, ¿verdad? Sí. Que a diferencia del IVA, que es como general y genérico y que el gobierno dispone después donde lo utiliza, algunos de estos tienen destinos específicos, como es el caso del FOVIAL, ¿verdad? Sí. Que se tiene que ir orientado al mantenimiento de las calles, en fin. Pero no se han querido discutir. Entonces, está bien buscar alivio, pero que sea a través de las medidas acertadas, transparentes, que se conozca de dónde se van a obtener los recursos para poder hacer realidad esas medidas. Y eso es lo que esa disposición no lo decía, no lo transparentaba, y por eso no es que uno se oponga a que hayan este tipo de medidas. Es más, hemos acompañado otras disposiciones, ¿verdad? Porque a veces al tema de los partidos que hoy estamos como oposición, y en el caso específico del FMLN se nos hace señalamientos de que nos oponemos por oponernos. Se oponen a todos. Y no, hay que decirle a la gente también, ¿verdad? Que es bueno que se conozca que hace unos días también se aprobó, por ejemplo, una exoneración de intereses y multas por deudas en ANDA, por ejemplo, que las familias que tienen problemas con una cuenta pendiente en ANDA deben acercarse, ver cómo se solventa la situación. Eso lo apoyaron ustedes. Lo apoyamos, aportamos en la discusión en las comisiones. Cuando las cosas se hacen como deben ser y llevan claridad en el objetivo de para qué son digamos, estas disposiciones, leyes o reformas, lo que sea, ahí vamos a estar. Pero cuando esto no esté claro, cuando los fines sean otros y es fácilmente identificable cuando llegan las iniciativas, no se discute, son más para generar una percepción de que se está haciendo algo que lo que en el fondo realmente se vaya a lograr, pues ahí lo vamos a estar señalando también. Con el subsidio al gas, en este caso que se aprobó esto transitoriamente, ¿el subsidio va a ir a la familia o va a ir a las gaseras? Porque siempre es el tema a través no lo dice específicamente. Es que yo escuché algo de que se le iba a entregar a la empresa, a las gaseras. Exacto. Se les iba a pagar. No iba directamente para la familia. No es a las familias. Eso no lo dice el texto, pero sí se dijo en la presentación, ¿verdad? Sí. Y además también en las participaciones que hubo en el Pleno. Sería a través de las empresas que se haría efectivo el subsidio. Por eso uno dice, ¿cuánto entonces se va a subsidiar por tambo de gas? ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto va a ser la traducción en el beneficio para la gente? ¿Cuánto va a quedar el precio del tambo de gas? ¿Y por cuánto tiempo también se definió? Eso sí, dice, es una disposición transitoria de 1 año. Sí. En este caso se estableció el plazo de 1 año, pero hay elementos que son medulares que no los decía el texto del decreto y que así se aprobó, sin hacer cambios o digamos detalles que deberían estar especificados en lo que aprobó la mayoría de la Asamblea. Sí. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial, diputada, pero al regreso vamos a hablar de otro tema, es el nombramiento de nuevos jueces
bueno, tras las reformas a la ley de la carrera judicial, ¿va? Han llegado ya otros jueces que ya están en función desde la semana pasada, del lunes de la semana pasada, y hay muchos sectores, analistas que están criticando de que estos jueces estarían de forma ilegal. Vamos a ver qué piensa al regreso. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con criterios, hablando de temas de coyuntura nacional. Diputada, ¿qué piensa usted de los nombramientos de nuevos jueces tras conocerse las reformas a la ley de la carrera judicial y que se aprobaron, se ratificaron por el gobierno, se publicaron en el diario oficial y entraron en vigencia el pasado 25 de septiembre? Sí. A pesar de que existía una resolución de un tribunal de familia, de una Cámara de Familia del Oriente, que le ordenaba a la Corte Suprema que no lo hiciera, pero igual se hizo y ya hay más de 200 jueces nuevos en el sistema judicial. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, como lo señalamos, el 1 de mayo, después del golpe a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? A través de la mayoría de la Asamblea Legislativa, hemos venido señalando los pasos subsiguientes en esa cadena que tiene a la base, pues, el control total de los órganos de Estado por parte de Bukele, y en este sentido la elección de los otros magistrados que también se hizo ya en esta legislatura, el tema de las reformas a la ley de la carrera judicial, lo señalamos desde el principio. Primero, de ser inconstitucional, de no corresponderle a la Asamblea Legislativa, dado los límites dentro de nuestras facultades, hacer este tipo de iniciativas, sino que esto le corresponde a la Corte. Sin embargo, ya sabemos también que la Corte, pues hoy ya en su mayoría responde a una composición impuesta de funcionarios y funcionarias que responden a una agenda particular del presidente y de sus diputados, que son quienes los han puesto ahí, y por lo tanto la reforma a la ley de la carrera judicial era meter mano ya a otro nivel también, donde en los últimos meses se había manifestado por parte de algunos jueces, ¿verdad?, posiciones bastante coherentes, apegadas a derechos, señalando con preocupación y condena todos los atropellos a las leyes y a la institucionalidad que había estado y que ha estado implementando el gobierno actual. Y por lo tanto, esas reformas responden justamente a meter mano de ese nivel del órgano judicial. No es cierto que se trate de una reforma que busque depurar de funcionarios corruptos al órgano judicial. Para eso hay otros pasos, hay procedimientos, debe haber una investigación. Dentro de la Corte Suprema. Exacto, y si lo que se quería era implementar o dar, o depurar, se debería de buscar por qué ese mecanismo quizás a la fecha ha tenido algunas fallas. Pero existe en la Corte. Existe mecanismo, existe una instancia específica para la investigación, que es la que debe determinar. Investigación judicial. Exacto, investigación judicial. No puede ser que por decreto esté jubilando a funcionarios y prácticamente señalándolos de corruptos, ¿verdad? Creo que eso, claro, sabemos cuál es el objetivo a la larga, y se ve materializado con los movimientos que ya tuvieron lugar la semana pasada. Hay que decirlo, ahí también se sigue violentando la resolución o las medidas cautelares que emitió la Cámara de Familia, ¿verdad?, del oriente del país, donde decía que no debía aplicarse ese decreto, no debía entrar en vigencia, y que por lo tanto, si alguien en este caso pues se veía contrariado con esa resolución o no estaba de acuerdo, pues debía seguir otro camino. Hay un camino que se ha seguido internacionalmente, que es con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ahí todavía claro. No hay una decisión. No, pero yo digo que aquellas voces que obviamente defienden la reforma de la carrera judicial y que pudieron haber estado en contra de lo que la Cámara, en busca de garantizar los derechos de estas personas que se amparó
bajo convenios internacionales y la misma legislación nacional en el caso de los adultos mayores, garantizándoles la estabilidad laboral. Eso es lo que ordenó la Cámara de Familia. Exacto. Hay unos que lo cuestionaron esa resolución y que obviamente hoy vemos que ya no la están aplicando. Ese era un escenario que era el más probable teniendo en cuenta que al gobierno actual y a la misma sala actual que ha sido impuesta por el gobierno, obviamente han estado atentando contra la misma ley y los procesos. No solo han habido cesados, sino que también traslados de jueces. Exacto, y a eso iba. El tema de los traslados, que tiene su procedimiento también, y que en este caso el CNJ, que ya fue electo también bajo el esquema y los criterios o los fines que busca el partido oficial, el régimen de Bukele, tiene una responsabilidad, pero en este caso se saltó todo ese procedimiento para hacer esos traslados, esos movimientos, y pareciera ya que tiene en el fondo intereses políticos de mover las piezas según le conviene al gobierno, de los casos también que tiene interés el gobierno en el marco de la persecución política, para que desde ahí se coloquen a funcionarios que se sabe que van a ir a responder a esos intereses y no a cumplir con la ley o a impartir justicia de manera independiente e imparcial, que es lo que uno aspira en este caso del órgano judicial. Por lo tanto, es sumamente condenable, creo yo, que a nivel internacional el tema pues nos coloca nuevamente en el ojo, digamos, del huracán. Todos conocemos que los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional están en la lista Engel. Sí, es una decisión en el marco de lo que Estados Unidos ha considerado, pero no solamente Estados Unidos, hay otras instancias también y otros países que se preocupan, digamos, en este caso el encargado de la independencia judicial, ¿verdad? Desde la Organización de Naciones Unidas ha mostrado su preocupación. Otras voces también y organizaciones que velan por los derechos humanos y en este caso también por la independencia entre órganos, pues ven con alarma que hoy en El Salvador, hoy por hoy, en este día, podemos decir que eso ya no funciona. Ya no hay independencia, ya no hay contraloría entre órganos de Estado y no hay confianza en que las instituciones que deben llevar adelante la investigación y la aplicación de justicia van a actuar sobre el debido proceso, apegadas a ley y respetando derechos, porque eso también ha quedado en evidencia con respecto a procesos que han tenido lugar en los últimos días donde se ven involucrados exfuncionarios. Y donde se han pronunciado más entidades internacionales es por avalar una reelección presidencial, la Sala de lo Constitucional. Claro, fíjense que la sala impuesta, ¿verdad? La sala de Bukele, así le digo yo, sí, ilegítima, ¿verdad? Que fue impuesta a través de un procedimiento violatorio a la ley el día 1 de mayo, desde el inicio se vio pues que sus actuaciones no iban a ser apegadas a lo que la misma Constitución les mandata o a lo que la ley les mandata. Y en esto, sacar una resolución avalando una reelección cuando en la Constitución vigente, que es la que debemos respetar, hay más de un artículo donde con claridad se establece que no es permitida una reelección presidencial dado el antecedente histórico de nuestro sistema político, de nuestro sistema electoral, que viene de pasados de dictaduras militares, que se rompía, digamos, los procesos, había dictaduras que pasaban por mucho tiempo al frente del gobierno satisfaciendo sus intereses particulares y no dando respuesta a los problemas de la gente, y hoy hay una jurisprudencia emitida por esta sala que de entrada, hay que decirlo, en el caso nuestro, y yo lo he repetido también en diferentes momentos, no se puede reconocer una resolución que viene de una sala que no tiene la legalidad ni la legitimidad, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad a la que nos estamos enfrentando y ellos ya salieron avalando eso. Y también preocupa que casi de manera inmediata una parte, la mayoría del Tribunal Supremo Electoral, que es otra instancia producto de los acuerdos de paz, diga que va a respetar este tipo de resoluciones. Vamos a ir a nuestra última pausa, diputada, y al regresar vamos a hablar de la difusión roja que eliminó la Interpol para exfuncionarios del FMLN. Ya volvemos. Sambar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos al último bloque de criterios. Tenemos pero muy poco tiempo, diputada, sobre la decisión de la Interpol en el caso de los exfuncionarios del FMLN que tenían difusión roja. Se estaba buscando así. Bueno, lo hemos señalado desde el inicio que se trata de persecución política. No hay sustento, no hay argumento que valide este tipo de procedimientos, más allá de la intención, obviamente, de quien hoy está en el gobierno de hacer el manejo perverso de vincular a exfuncionarios nuestros con posibles actos, en este caso de corrupción. Creo que la Interpol, al no tener en concreto, digamos, el sustento necesario para poder emitir una difusión o hacer eco de una difusión roja, obviamente toma esa decisión. Creo que es esa muestra, ¿verdad?, de lo que hemos venido señalando desde el inicio y que obviamente aquí nos está garantizando, dado que las instituciones pues están respondiendo a esos intereses políticos y no a lo que la ley mandata en la aplicación de justicia. ¿En qué irá a concluir todo el proceso? Tanto los que se detuvieron como los que... Bueno, los compañeros, los primeros siguen detenidos, lastimosamente violentándole sus derechos sin justificación, con una resolución de la jueza en ese momento que prácticamente era una copia plena del requerimiento fiscal, bueno, sin más detalle. Esperamos nosotros y seguimos exigiendo que las instituciones actúen apegadas a ley y que pues pronto, en este caso, se debería atender las apelaciones para las medidas sustitutivas, que es en lo que va ahorita el procedimiento. Gracias, diputada, por su tiempo. Gracias, Francisco, un placer poder compartir con ustedes, con la población, y pues siempre también a disposición para acompañarles en otros programas. Bueno, gracias a ustedes también por haber sintonizado Criterios. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches.